Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos. Gracias le damos a Dios por este privilegio que nos concede una vez más de poder estar llevando, ¿verdad?, a cabo el estudio de la escuela dominical. Así que en esta hora, antes de comenzar, aquí estoy con Jennifer. Jennifer, saluda a los hermanos. Dios les bendiga. Amén. Así que antes de comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted se encuentre en su hogar, en esa esquinita donde usted tiene, ¿verdad?, seleccionada y separada para poder escuchar en esta hora y compartir juntos la palabra de Dios. Ahí donde usted está, incline su rostro juntamente con nosotros y vamos, ¿verdad?, a encomendarnos al Padre en medio de este momento para que sea Dios, ¿verdad?, hablando a cada una de nuestras vidas. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que en esta hora ha tomado de su tiempo, Padre, para sentarse y poder, Dios mío, oh Señor, escudriñar tu palabra a través de este estudio bíblico. Yo te pido que allá en su hogar, donde quiera que se encuentre, Jehová, oh Padre, este momento de separación contigo, Jehová, oh, podamos ser edificados en manera especial. Oh, ayúdanos, Dios mío, que en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir, que en medio de las luchas, de las dificultades, de las pruebas, Padre, podamos permanecer fiel a ti, Señor, porque tú eres nuestro centro, tú eres nuestro Dios, nuestro refugio, Padre. En ti, Dios mío, hemos depositado nuestra confianza. Gracias porque sabemos que tú eres real en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú estás al cuidado, Padre, de tu iglesia, que tú estás al cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, lleva la paz. Oh, Padre, la paz que solo tú sabes dar, Padre, a cada una de nuestras vidas, a cada uno, Dios mío, de los hogares de mis hermanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahí habrá su expositor juntamente conmigo y nos ha tocado, ¿verdad?, en esta semana el estudio número 22, que lleva como título el carácter del obrero cristiano, el carácter del obrero cristiano. Y la base bíblica se encuentra en 2 de Timoteo 2, del 1 al 10, y dice el pensamiento central: todo cristiano, como obrero del Señor, debe poseer las características que Él requiere. Y cuando hablamos que Él requiere, que verdad que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo requiere que cada uno de nosotros tengamos unas características en particulares para poder, ¿verdad?, ser obreros del Señor. Y Jennifer, ¿qué dice el texto áureo de hoy que se encuentra en 2 de Timoteo 2, versículo 11? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia que es en Cristo Jesús. Dice que, ¿verdad?, que nos esforcemos. Así que vamos aquí a hablar de cuáles eran las palabras que Pablo le daba a Timoteo. Una carta más, ¿verdad?, una epístola más donde Pablo le escribía a Timoteo. Y en esta ocasión Pablo comenzaba diciéndole a Timoteo, esto se encuentra en 2 de Timoteo 2:1, que son, ¿verdad?, las bases bíblicas que tomamos en consideración esta mañana, 2 de Timoteo 2, del 1 al 10. Y le dice en el primer versículo: tú, pues, hijo mío. O sea, que recuerden que Timoteo, Pablo lo consideraba como su hijo espiritual, ¿verdad? Timoteo lo había enseñado, lo había educado en la palabra y lo consideraba como un hijo y le decía: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en este estudio vamos a ver, ¿verdad? Y a través de la palabra, en esta lectura que es hermosa, cómo es que Pablo toma y le habla a Timoteo en sentido figurado, ¿verdad?, de tres cosas. Le habla en sentido figurado de un buen soldado, le habla de lo que es un buen atleta y le habla de lo que es un buen labrador. Y vamos a tocar, ¿verdad?, esos tres, porque es importante que entendamos cómo es que nosotros como cristianos
¿verdad? Nos figuramos y nos caracterizamos como un buen soldado, un buen atleta y un buen labrador. Así que cada uno de estas personas que vamos a estar tocando en esta hora, hay unas características en particulares que cada uno de ellos debe de tener. Así que vamos, ¿verdad?, a comenzar en esta hora y vamos a hablar sobre estas enseñanzas. Lo primero, ¿verdad?, que nada, tenemos que decir y tenemos que hablar que el cristiano, nosotros como cristianos debemos de poseer unas características que nos distinguen como cristianos, que nos distinguen de una persona secular. Y Pablo utilizó 3 sentidos figurados, ¿verdad? Y utilizó al soldado, ¿verdad? El buen soldado del Señor. Pero para esto, nosotros primero tenemos que entender que hay unas funciones que nosotros como cristianos debemos tener, ¿ok? Hay 3 cosas importantes y fundamentales que debemos de tener como creyentes y hay cosas, ¿verdad?, que vamos a tocar en esta mañana. Primero es, nosotros como cristianos, uno de los aspectos importantes y fundamentales que necesitamos entender es que hemos, ¿verdad?, depositado nuestra fe en Jesucristo. Como creyente, nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Segundo, que es importante que entendamos, somos obreros del Señor. Así que si somos obreros del Señor, cuando hablamos de obrero, ¿qué significa? Un obrero es un trabajador. Por ende, nosotros debemos estar activos trabajando en la obra del Señor, llevando la palabra, no solamente siendo espectadores, escuchando la palabra, sino que también llevando a cabo la tarea de llevar el mensaje a toda criatura. Y tercer aspecto, ¿verdad?, fundamental, es que como obrero debemos servir a Dios teniendo unas características que nos identifican como obrero y como cristiano. Así que cuando Pablo comienza a decirle a Timoteo y le dice, ¿verdad?, y le habla sobre lo importante que es que seamos, ¿verdad? Y comienza diciéndole que seamos un buen soldado del Señor. El cristiano es un soldado del Señor. Primero, si nosotros buscamos las características de un soldado. Primero, un soldado es aquel que milita. El soldado es aquel que tiene una armadura, ¿verdad? Tiene una armas para poder protegerse. Es luchador, pelea, ¿verdad? Pelea porque tiene una responsabilidad que cumplir. Así que cuando nosotros hablamos de un buen soldado, no hablamos de un soldado mediocre, hablamos de un buen soldado, hablamos de que ese soldado tiene valentía, es valiente. Así que el cristiano, ¿verdad? Pablo lo asemeja a un buen soldado. El buen soldado es aquel que está en todo momento frente a la batalla, que está, ¿verdad?, tratando de cumplir con su misión. Así mismo es el cristiano. Nosotros estamos frente a frente al enemigo, frente a la batalla que nos ha tocado vivir, frente a llevar el mensaje con valentía, militando, ¿verdad? Estar en la milicia. Esto es la milicia, hermano. Nosotros estamos ahora mismo llevando el mensaje de Dios a toda costa, ¿verdad? Contra viento, contra marea, nosotros tenemos que llevar esta palabra y así se identifica el buen soldado, el buen cristiano, el buen soldado. Tenemos una armadura con nosotros. Tenemos a nuestro Señor Jesús, que anda con nosotros de día y de noche. Así que nosotros no tenemos por qué amedrentarnos. El buen soldado no tiene miedo. El buen soldado no tiene miedo a la guerra, no tiene miedo a la batalla. Al contrario, va de frente y voy de frente. El buen soldado va de frente, mire, contra todas las artimañas que hayan y contra toda la batalla que haga, el buen soldado está ahí. No le da miedo nada. ¿Verdad? No se quita, sino que va hacia adelante. Así mismo es la vida de nosotros como cristianos. Pablo le exhortaba a Timoteo y le decía, continúa ferviente, continúa revistiéndote de poder. En Hechos 1:8, Jennifer, ves buscando Hechos 1:8, y búsquelo ahí en la Biblia conmigo, ¿verdad? Vamos a estar escudriñando también la palabra. Es importante que usted la tenga. En Hechos
1:8 dice, ¿qué dice en Hechos 1:8, Jennifer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este pasaje encontramos cómo era que Jesús le decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados, es necesario que en la vida nuestra como cristianos esté la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida, mire, no debemos llamarnos cristianos. El buen cristiano es aquel que depende de Dios en todo momento, que el Espíritu Santo está, mire, redarguyéndonos de día y de noche. Y dice la palabra, y decía Jesús, le decía a sus discípulos, mas recibiréis poder cuando haya venido a vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya, ¿verdad? Jesús le tocaba nuevamente irse a morar, ¿verdad? Irse a los cielos, ya él había cumplido su tarea en la tierra y le decía a los discípulos, no tengan temor, no teman. El Espíritu Santo vendrá a su vida y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo a vosotros. Así que así mismito, como le decía Jesús a sus discípulos, el mismo Pablo utilizaba esta comparación, ¿verdad? Esta figura de un buen soldado, indicándole cuán importante era que fuera valiente, cuán importante era que recibiera ese poder del Espíritu Santo de Dios en su vida para que pudiese seguir llevando esta palabra, para que no se amedrentara, para que pudiese llevar el evangelio, así como lo había llevado Pablo. Recuerden que mientras Pablo escribía estas epístolas, estas escrituras, él se encontraba preso, estaba en la cárcel, había sido, ¿verdad?, azotado, había pasado por tribulaciones, y mientras Pablo estaba allí en la cárcel le daba palabras de aliento a Timoteo y le decía cuán importante era que estuviese al frente de la batalla, que fuera un buen soldado, un buen atleta. Un buen soldado está al frente de la batalla, tiene fuerza, no se detiene. No es una persona enfermiza, sino mira que mantiene ahí, está en totalmente confianza en que va al frente a la batalla. Así que cuando va al frente a la batalla, está cumpliendo sus responsabilidades como soldado. ¿Cómo nos revestimos de poder? Buscando la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, buscando esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo buscamos esa llenura del Espíritu Santo, amado? Bueno, pues a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor, escudriñando su palabra, escudriñando las escrituras, siendo obediente a lo que Dios quiere. Así que como buen soldado, pasamos, al igual que el soldado pasa sufrimientos también. El soldado, para esta preparación, se sacrifica, tiene que mantener su cuerpo también, ¿verdad?, en condición, se levanta al amanecer para hacer ejercicio. Eso es parte, ¿verdad?, de los requisitos de un buen soldado, y así mismito son los requisitos de un buen creyente, amado, de un buen cristiano. Es necesario que nosotros también nos podamos levantar en madrugada para clamar a Dios, para orar, para acercarnos a Él, para buscar de su presencia, para poder, ¿verdad?, llenarnos, revestirnos de ese Espíritu Santo, de ese poder de Dios. Así que Pablo le decía a Timoteo, un buen soldado también pasa por sufrimiento, por persecuciones, pero a causa del evangelio. Pablo le decía a Timoteo la importancia de padecer, ¿verdad?, de sufrir juntamente con él, con Pablo, porque Pablo estaba preso, pero estaba también, ¿verdad?, sufriendo a causa del evangelio, porque estaba, lo habían, ¿verdad?, apresado, lo azotaban a causa de lo que era el evangelio, de la palabra de Dios que él llevaba. Así que le decía, aprende, es importante que padezca
¿verdad? Sufrimiento juntamente conmigo, que puedas pasar por penalidades que conllevan al ser cristiano y ministro del evangelio. Así que es necesario que como cristiano, como ministro, nosotros también tengamos que pasar, ¿verdad? Por pruebas, por tribulaciones, por penalidades, por dificultades. Es parte, ¿verdad? De lo que también nos distingue, ¿verdad? Como cristianos. Pablo le decía que lamentaba mucho, ¿verdad? Cómo había sido abandonado por todos los que estaban en Asia, estas personas que se habían alejado de Dios, que se habían apartado de lo que Él les había enseñado, lo que era la palabra, el ministerio. Él se entristecía mucho porque decía, mira cómo han amado las cosas del mundo y se han alejado del evangelio. Así que el mismo Jesús, cuando se despidió de sus apóstoles, recuerda, en aquel monte antes de ser entregado, ¿verdad? La noche que fue entregado, Jesús mismo le decía a sus discípulos, Jennifer, búscate en Juan 16:33, ¿qué es lo que nos dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow, miren qué hermosas palabras le decía Jesús a los apóstoles, le decía, estas cosas le digo, tengáis paz, porque saben que tendrán que pasar por aflicciones, por tribulaciones, por tropiezos, por dificultades, pero mira, ¿qué le decía? Confiad, creer en mí, estad tranquilo, estad quieto, porque yo he vencido al mundo. Así que Jesús le decía, yo he vencido al mundo. Este es el momento, ¿verdad? Donde a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Él vencía al mundo, Él vencía al enemigo, al diablo, dando su vida en expiación, ¿verdad? Por los pecados. Así que aparte, ¿verdad? De lo que Jesús le había dicho a los apóstoles, así mismito Pablo le decía a Timoteo cuán difícil, ¿verdad? Había sido el momento que él estaba viviendo, encarcelado, pero gozoso porque sabía que los padecimientos que llevaba era a causa del evangelio, a causa, ¿verdad?, de su fe en Cristo Jesús. Así que, amado, que me escuchas en esta hora, tendremos padecimiento a causa de nuestra fe, pero nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso, nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Así que los padecimientos, los sufrimientos, las penalidades que tengamos que pasar, mira, amado, son necesarias a causa de Cristo. Y es parte, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Así que estas cosas son necesarias. Pablo compara también al cristiano como un atleta. Él comparó, ¿verdad? Le decía a Timoteo, lo comparaba como un soldado, pero también lo compara como un atleta. Y le decía, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que cuando nosotros hablamos del atleta, también lo tenemos que definir. ¿Qué es un buen atleta? Pues mira, amado, un buen atleta tiene que tener, importante, una buena condición física. Tiene que tener una buena condición física. Tiene que tener buena alimentación. Tiene que tener disciplina. Tiene que tener esfuerzo, entrenamiento, preparación. Un buen atleta es aquel que se levanta a la hora que le da la gana, come todo lo que quiera. No, un buen atleta es aquel que va preparándose. Un buen atleta es aquel que va teniendo una buena alimentación, una buena dieta. Importante ¿para qué? Para que pueda tener una buena condición física. Así que, ¿por qué es que Pablo compara al cristiano como un buen atleta? Pues, amado, la vida creyente, ¿verdad?, y la vida de nosotros cristianos es una lucha constante. Primero es personal y directa con el enemigo. Amado, cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos
de las batallas que también tiene un atleta para poder prepararse. El atleta no se le hacen las cosas fáciles. El atleta, ¿verdad?, tiene que luchar, tiene que poner su cuerpo en condición, tiene que pasar también sacrificios para poder ganar, ¿verdad?, esa carrera tan anhelada. Así que nosotros también como cristianos somos como los atletas, estamos en este, mira, en este caminar, en este camino, estamos, mire, corriendo la buena batalla. Estamos corriendo en la buena batalla, no importando, ¿verdad?, lo que tengamos que pasar, estamos aquí caminando, sabemos que queremos alcanzar esa corona tan anhelada, queremos morar con el Señor, queremos, ¿verdad?, que aún en medio de las dificultades, a medio de los tropiezos que tengamos que pasar, como lo pasa el atleta, contratiempos, contra tropiezos que se le pueden poner en el camino. Asimismo, la vida del creyente, amado. Es importante que entendamos que así como el buen atleta que quiere luchar, que quiere ganar esa carrera, así estamos nosotros. Y quizás el atleta lucha por llevarse un premio, ¿verdad? Una medalla. En una carrera pueden haber 6 y pueden estar la medalla de oro, la medalla de bronce, la medalla de plata y solamente, ¿verdad?, algunos nada más se llevan el premio. Pero en esta carrera del creyente, amado, estamos todos corriendo en esta batalla para poder alcanzar, y no es para alcanzar esta única medallita, no, amado. Usted y yo tenemos el privilegio de que Dios fue a preparar moradas y coronas para nosotros, así que es importante permanecer en esta buena batalla, en esta buena carrera, porque dice que no es, dice en su palabra, es que podamos llegar al final, aún en medio de los tropiezos, en medio de las luchas, como buen atleta, amados, que nos mantengamos, mire, corriendo, sin detenernos, no importando, ¿verdad?, los tropiezos que nos encontremos. Yo quiero, ¿verdad?, que vaya conmigo, busque ahí en la Biblia, vaya conmigo a Efesios 6, versículo 12. Jennifer, ven buscándome Efesios 6, versículo 12. Está marcado. Efesios 6, versículo 12. Este versículo, ¿verdad?, es importante. Vaya usted conmigo a la palabra y vamos a leerlo. Jennifer, ¿qué nos dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Aleluya. Así que nuestra lucha no es ni contra sangre ni carne, sino, dice, contra gobernantes, contra principados, contra potestades de las tinieblas, amado. Así que es importante que nosotros nos permanezcamos en esta batalla, en esta perseverancia. Y cuando Pablo le decía a Timoteo lo que era el buen atleta, lo comparaba a estos luchadores que batallaban de cuerpo a cuerpo. No era que batallaban con armas, sino que batallaban de cuerpo a cuerpo, legítimamente, sin, ¿verdad?, sin trampa, sin golpes bajos. Él le decía que era importante que como atleta manteniésemos esa lucha, ¿verdad? Luchar legítimamente significa vivir la vida cristiana y desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y por eso era que Pablo escribió en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, ¿verdad? Pablo le decía que había que hacerlo legítimamente, luchar, ¿verdad? Es importante que nuestra vida cristiana nosotros luchemos y mantengamos una vida, ¿verdad?, como Dios quiere que la vivamos. Una vida agradable
a nuestro Señor Jesús. Y no solamente, ¿verdad? Les decía eso, si buscamos en Primera de Corintios, búscalo ahí conmigo, mientras Jennifer lo va buscando, Primera de Corintios 9, del 24 al 25. Miren lo que él le hablaba de lo que era el correr, el atleta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Verdad? El atleta lucha por llevarse una medalla, pero nosotros, ¿verdad? Luchamos, amado, espiritualmente luchamos para poder obtener ese premio, correr porque nuestra corona no es una corruptible, sino incorruptible, amado. Está preparada en los cielos para usted y para mí. No es algo material como quizá lo espera el atleta, lo espera, ¿verdad? Que compite por un premio, no, amado. Nosotros estamos en esta batalla, en esta carrera que nos va a llevar a la corona incorruptible. Así que es importante, ¿verdad?, que como cristianos permanezcamos. Mire, no se canse de correr. El atleta, hay momentos donde tiene que bajar, ¿verdad? Cuando está corriendo tiene que bajar la intensidad para poder seguir, ¿verdad? Con resistencia, corriendo hasta llegar al final. Así mismito nosotros, amado. Esto no es quién llegue primero, quién llegue último, quién llegue más rápido, amado. Lo importante es que permanezcamos en esta carrera corriendo con nuestro Señor Jesús a nuestro lado. Vengan luchas, vengan tempestades, vengan tribulaciones, que nos mantengamos paso firme hasta ganar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así mismo, ¿saben qué? Pablo también, además de compararlo, lo que es este atleta, un buen soldado, también le decía, trabaja como el labrador. ¿Y qué es el labrador? Pues, amado, el labrador es aquel que trabaja la tierra. Aquel que, mira, desmonta la tierra, la ara, desbarata lo que son, ¿verdad?, los terrones, cualquier piedra que hay en el medio la quita. Es el que siembra, es el que ciega, con mucho trabajo va preparando la tierra. No es fácil, no es tan sencillo, pero mira, cuando germina la semilla, ese también es el que, el labrador es el que viene y quita la hierba inútil que se quiere, ¿verdad?, apoderar de esa buena semilla que está corriendo, que está subiendo. Así que el trabajo, amado, es un trabajo agotador, cansador. Lo que hace el labrador, se cansa el arar la tierra, ¿verdad? No es un trabajo fácil, hay cansancio. Y Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? No lo hagas por hacerlo nada más, sino trabaja arduamente como lo hace el labrador, guerrea, combate, lucha, labra la tierra, hazlo legítimamente. El cristiano, amado, debe identificarse con su Salvador, con nuestro Salvador. Busque conmigo en la palabra, busque ahora en Hebreos 11 del 36 al 40. Hebreos 11 del 36 al 40, es pues la fe. Vamos a ver lo que nos dice, es pues la fe del 36 al 40. Pues por la fe, ¿qué dice Jennifer? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, pues puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros. Así que, amados, por la fe que dice, experimentaron vituperio. Por la fe hubo hombres que estuvieron azote. Por la fe, ¿verdad? Amados, el cristiano en muchas ocasiones, estos predicadores, estos misioneros, ¿cuántos no han visto prisiones, cárceles? Pero, amados, es importante que entendamos que todas estas cosas las tenemos que pasar como un buen soldado. El servir a Cristo conlleva penalidades por amor a Él. Cristo murió por nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos a negarnos a nosotros mismos por amor de Dios, amados? ¿Estaremos nosotros dispuestos por negar a Cristo, por negar y por, ¿verdad? Por servir, por morir por amor a Dios? ¿Estaremos nosotros dispuestos a eso? Cristo padeció por nosotros. Cristo es nuestro centro, nuestro Salvador. Pablo tuvo que soportar angustia, vituperios, encarcelamientos, tribulaciones, por amor a los escogidos, por amor a aquel que él le llevaba el evangelio y la palabra. No se cansó, amado, de predicar, no se cansó de aconsejar. Quería que nadie se perdiera, él no quería que nadie se perdiese, sino que todos pudiesen también alcanzar el mensaje de salvación. Pablo imitaba a nuestro Señor Jesús por amor a la iglesia, por amor a Él. Así que, amados, en esta hora, yo voy cerrando en esta tarde, ¿verdad? Lo que es este estudio. Es importante que entendamos, amado, que como cristianos, como creyentes, debemos aprender a ser como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen labrador. Mire, no le tema nada, no le tema a nadie. Mantengámonos en la buena batalla, mantengámonos agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado, es importante, ¿verdad? Y resumo con lo que el apóstol le dijo, ¿verdad? A su hijo Timoteo en el ministerio. Y es lo mismo que nos dice a nosotros los creyentes en estos tiempos. Revistámonos del poder de Dios. Depositemos en personas fieles lo que hemos recibido, este mensaje de salvación. Es importante que podamos llevarlo a toda criatura. Estar dispuesto a sufrir penalidades, que estemos, ¿verdad?, dispuestos, que estemos luchando según el reglamento, según lo establecido por el Señor en nuestras vidas. El cristiano es un atleta espiritual que tiene que regirse por las reglas de Dios sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Así que, amados, tengamos eso presente. Y por último, no podemos perder, ¿verdad?, de vista a nuestro Señor Jesucristo. Bien dijo el autor de Hebreos, y lo dijo en Hebreos 12:2. Jennifer, cerramos con esto. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Jesús, amado. Así que cerramos en esta hora diciendo, puesto los ojos en Jesús. Ese Jesús que vino, dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que fue el autor y consumador de la fe, amados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Recuérdelo, no tema, no se rinda, sigamos en esta buena carrera, amados, y alcanzaremos esas moradas celestiales que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, y no se olvide, el martes estaremos entonces, ¿verdad?, en la iglesia debajo de la carpa, estaremos estudiando el estudio número 23, léalo, que lleva como título Requisitos para un líder cristiano. Y aquel, ¿verdad?, que no tenga el expositor, la base bíblica se encuentra en segunda de Timoteos 2, del 15 al 26. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.